Puntos clave de la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Qué va a ser la enfermedad tromboembólica venosa? Va a abarcar dos patologías. Vamos a abarcar aquí trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Entonces, trombosis venosa profunda es la formación de un coágulo en la vena de las extremidades. Y tromboembolia pulmonar es la obstrucción de una arteria pulmonar por un trombo desprendido, que es lo que es un émbolo. Entonces, émbolo en arteria pulmonar. Y aquí también podemos tener el concepto de enfermedad tromboembólica venosa, que como ya lo dijimos, va a abarcar estas dos patologías. Entonces va a abarcar tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda. Como factores de riesgo tenemos un estado procoagulante o protrombótico. Entonces, protrombótico. Que bueno, este puede ser la deficiencia del factor 5 de Leiden, 6 de Leiden, me parece, coagulación intravascular diseminada, embarazo, COVID, síndrome antifosfolípidos, en fin, ¿no? Todos estos son estados protrombóticos. Y también tenemos el factor de riesgo de una cirugía reciente. Esos van a ser nuestros principales factores de riesgo. En cuanto a la clínica, lo que hay que saber aquí, que es como lo más grave, es que la tromboembolia pulmonar va a ser siempre, va a tener siempre como síntomas disnea súbita y que va a estar acompañada de taquipnea. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de emitir el diagnóstico. Pero bueno, en cuanto a los síntomas específicos, en caso de la tromboembolia pulmonar, tenemos, como ya lo dijimos, disnea súbita, taquipnea, podemos tener también aquí dolor pleurítico y también tos o hemoptisis, ¿no? Entonces, tos o hemoptisis, tos con sangre o tos sola. Y en el caso de la trombosis venosa profunda, vamos a tener en las extremidades eritema, dolor, calor y también eritema, dolor, calor y edema. Entonces recordemos que la trombosis venosa profunda va a ser con calor, porque la insuficiencia arterial va a ser la que sea fría, ¿no? Entonces en este caso va a ser con calor. El diagnóstico lo vamos a realizar primeramente con la clínica, la sospecha clínica. Y aquí lo que hay que saber es que vamos a tener distintos estudios dependiendo cuál de estas patologías sea la que estemos enfrentando, ¿no? Entonces, en el caso de la tromboembolia pulmonar, el estudio de confirmación va a ser la angiotac o la angiografía por tomografía. Y bueno, ese va a ser el estudio de elección para confirmar. En este caso sí va a ser el gold standard. Y en el caso de la trombosis venosa profunda, nuestro estudio para confirmar va a ser el ultrasonido duplex o Doppler, ¿no? Este no va a ser el gold standard. El gold standard en el caso de la trombosis venosa profunda es la angiografía, la flebografía o la venografía contrastada. Entonces, ese va a ser el gold estándar, pero el de elección para confirmar el diagnóstico va a ser el ultrasonido Doppler. Ya como gold estándar, como ya lo dijimos, tenemos la flebografía o la venografía contrastada. Entonces, es importante tener en cuenta eso ahorita que veamos el algoritmo. Entonces, ahora sí, el algoritmo. Lo primero que le vamos a hacer a estos pacientes va a ser la escala de Wells y Geneva. Entonces, Wells y Geneva. Wells y Geneva nos van a dar un riesgo bajo, moderado y alto. Si tenemos un riesgo bajo a moderado, lo siguiente que vamos a realizar aquí va a ser el dímero D. El dímero D tiene el valor de normalidad en 500. Si este dímero D está en más de 500, nos habla ya de algo patológico, pero no nos confirma, ¿no? Eso es lo importante. El dímero D no nos va a confirmar, sino que si está alterado, nos habla de que sí puede haber una alteración. Pero si está negativo el dímero D, sí nos descarta totalmente una enfermedad tromboembólica, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta eso. Entonces, tenemos un Wells y Geneva bajo a moderado, hacemos dímero D. Si el dímero D nos sale en más de 500, pasamos a realizar cualquiera de nuestros estudios de confirmación, ya sea una angiotac o un ultrasonido Doppler respectivamente, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a confirmar. Y en cambio, si tenemos un Wells y Geneva con una probabilidad alta de tener la tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, vamos a pasar directamente a hacer el ultrasonido Doppler o la angiotac. Esa es la forma en la que nosotros lo vamos a diagnosticar. Además, también podemos hacer una radiografía en donde vamos a encontrar la joroba de Hampton, clásicamente esto en el caso de la tromboembolia pulmonar, o el signo de Westermarck.
Y también podríamos realizar un electrocardiograma en donde vamos a identificar más frecuentemente una taquicardia sinusal. Entonces, taquisinusal, esto va a ser lo más frecuente, pero lo más específico va a ser encontrar el patrón S1Q3T3. S1Q3T3. Eso va a ser lo más específico y lo que clásicamente como que es lo más famoso, ¿no? Que se identifica en un electro en alguien con tromboembolia pulmonar. Y bueno, por último pasamos al tratamiento, en donde vamos a tener un tratamiento igual con nuestra clasificación de Wells y Geneva a un paciente con una probabilidad baja a moderada. Y en este caso nuestro tratamiento de primera línea va a ser con la heparina de bajo peso molecular, es decir, la enoxaparina. Y a este siempre le vamos a asociar un antagonista de vitamina K. Entonces, antagonista de vitamina K. Este tratamiento lo vamos a dar por 3 meses. Y en el caso de que tengamos una probabilidad alta o que tengamos inestabilidad hemodinámica, vamos a hacer directamente trombolisis. Y bueno, en caso de situaciones específicas, es decir, una tromboembolia pulmonar con cáncer, vamos a dar igualmente heparina de bajo peso molecular y esto por más de 3 meses, ¿no? Es decir, de 3 a 6 meses. El cáncer más frecuentemente asociado a esto va a ser el cáncer gastrointestinal. Y en caso de que tengamos tromboembolia pulmonar con síndrome antifosfolípido, vamos a indicar aquí como primera línea los antagonistas de vitamina K y estos los vamos a dar de por vida. Y bueno, para monitorizar a estos pacientes, la anticoagulación de estos pacientes, vamos a usar, en el caso de la vitamina K, el INR, que tiene que estar entre 2 y 3. Y vamos a usar para la heparina no fraccionada y para la heparina en general, el TPT, que tiene que estar en menos de 40. Eso es lo característico. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la enfermedad tromboembólica venosa. De este lado queda el apunte. Y sería todo. Muchas gracias.